En este órgano histórico italiano construido por Fratelli Serassi en 1868 en la ciudad de Bérgamo, instalado aquí en Buenos Aires por Alberto Matteo Poggi y su padre Santiago, vamos a escuchar una música propia para este instrumento que pertenece al compositor italiano Luigi Bottazzo, que ha escrito obras de carácter litúrgico, algunas con una impronta mirando más hacia la música clásica del órgano italiano y el tipo de estética del órgano italiano, y es una serie de 6 preludios del opus 186A. Luigi Bottazzo nació en 1845 y murió en 1924 y pertenece a la serie de compositores italianos que conocieron la transición del órgano de este tipo antiguo italiano con las características del nuevo órgano que se estaba gestando en toda Europa y que llegó a Italia de manos del constructor Marco Enrico Bossi, y Enrico Bossi también, el famoso constructor y compositor, que perteneció a una estética del órgano llamado sinfónico romántico, con un sistema de transmisión más moderno, imitando la producción de los órganos franceses y alemanes de la época. Este compositor, Bottazzo, es, digamos, uno de los fundadores del movimiento ya iniciado en 1900 de la Reforma Ceciliana, que perseguía por, digamos así, por objetivo buscar una purificación de la música organística particularmente y vocal de Italia en particular, de la música que estaba siendo muy impregnada del estilo operístico lírico tan en boga y que se había, digamos así, usado mucho en la escritura organística anterior, la del padre Davide y la de Vincenzo Petrali. Entonces vamos a escuchar estos 6 preludios de Luigi Bottazzo en versión del organista Ezequiel Pasos.
Continuando con la música italiana organística escrita en torno al principio del siglo XX, vamos a seguir con Luigi Bottazzo, que habíamos recordado nacido en 1845 y muerto en 1924. 1845 es el año también en que fallece Johann Simon Mahler, que había sido un compositor vienés que vivió en Bérgamo, también en el norte de Italia, y que pertenece a la música de transición, al estilo de escritura de transición del llamado órgano tardo romántico italiano. Este Luigi Bottazzo, como decíamos, compositor de música litúrgica, que mira hacia la tradición ya del contrapunto y de la fuga, dejó algunas obras muy claras en este sentido, como es el caso de esta fuga, fuga a dos partes, escrita con el número de opus 218A, que representa un poco también la característica que decíamos de volver a la música contrapuntística. Y es un ejercicio en realidad, pero un ejercicio en un buen sentido de composición, de alta composición organística. Y después de una serie de 6 pastorales o postludios pastorales, escritos según esta edición en el año 1902, también de Luigi Bottazzo, pertenecientes al opus 139F, vamos a escuchar postludio pastoral de una serie de piezas de carácter navideño, que el compositor hace alusión también a la liturgia del tiempo navideño, de Adviento y Navidad. Las pastorales eran piezas que ilustraban, tomando el Evangelio de San Lucas particularmente, donde él dice que los pastores fueron los primeros en ir a ver al niño recién nacido. Por eso la música de pastoral también se relaciona con las canciones de cuna, ya que quieren ilustrar la imagen de la Virgen con el niño meciéndolo entre sus brazos. Vamos a escuchar entonces esta fuga doble en este estilo clásico y postludio pastoral de Luigi Bottazzo en la interpretación del organista Ezequiel Pasos.
El compositor Luigi Bottazzo, del que ya hemos oído algunas composiciones, es el último que vamos a escuchar en la interpretación de Ezequiel Pasos, en este caso con 4 piezas de una serie de 8 que el intérprete ha elegido, del Opus 203, siempre dentro del lenguaje, ya como comentábamos, de la música que se enroló en el objetivo de purificar el estilo musical sacro, particularmente la música que se ejecutaba en las celebraciones litúrgicas en Italia, y que partían un poco de la idea de quitar el estilo operístico italiano que se había un poco usado durante el final, mediados del siglo XIX en adelante, en la figura del padre Davide da Bergamo y de este otro que habíamos nombrado, Vincenzo Petrali. Así que vamos a oír estas 4 de las 8 piezas del Opus 203 de Luigi Bottazzo, que decíamos también enrolado en la escuela del compositor francés que fundó en París la escuela Niedermayer, que tenía los mismos enrolados, las mismas postulaciones, objetivos de volver también la música francesa, sobre todo en la Iglesia Católica, volverla a una purificación y a las fuentes del canto gregoriano y de los compositores más del clasicismo y del pasado. Que también la música organística y la música vocal religiosa en Francia se había visto de alguna manera influenciada por la ópera francesa también. Era un poco lo que dominaba la escena de la música de la época. Así que Luigi Bottazzo, 4 piezas de las 8 piezas Opus 203 en la versión del organista Ezequiel Pasos.
En la música organística inglesa hay figuras señeras y muy representativas del estilo escrito y para el teclado en general y para los órganos de Inglaterra, que normalmente no tenían un gran desarrollo de la pedalera, que es una característica del órgano. Y tenemos compositores ya, el legendario John Stanley, que escribió los famosos voluntary, que son una especie de forma organística que se desarrolló durante todo el siglo XVIII, particularmente en la península, que tenían un poco la función de ser usadas estas piezas, que a veces estaban compuestas en distintas partes, rápidas y lentas, alternadas, como se solía hacer en los conciertos italianos de los autorios barrocos anteriores, y se utilizaban alternándolas los movimientos para un uso práctico dentro del culto religioso. En la iglesia anglicana, también como en la católica, se utilizaban los trozos instrumentales como comentarios para llenar ciertos vacíos propios de la secuencia del oficio litúrgico. Entonces, luego del canto de un himno, que a veces se llamaban anthems, antífonas, que podían ser cantados por la congregación o acompañados por el coro de la iglesia, se iniciaba un canto de entrada, un himno de entrada. Luego habían las lecturas, después estaba el oficio del pastor que hacía la homilía y continuaban también las ofrendas, los momentos diferentes de la acción litúrgica. Entre esos momentos de los himnos, que generalmente eran 4 durante todo el oficio religioso, estaban estos voluntary que tenían un movimiento alegro, un movimiento andante, uno largo. Y entonces, de acuerdo al carácter del momento, de la circunstancia, el organista seleccionaba, decía, bueno, ahora andante de este movimiento, el segundo número de este voluntary, para ambientar después de la prédica del pastor, después cuando se va a distribuir la comunión, y así hasta el día de hoy. Porque esto es una tradición que se ha continuado hasta hoy en las iglesias de distintas confesiones. Hay un compositor de los, digamos así, señeros de la música inglesa organística, que fue William Walland, que nació en 1725 y murió en 1770 y dejó varias colecciones de voluntaries. Vamos a escuchar uno que es en un solo movimiento en re menor.
Durante el periodo llamado de Renacimiento italiano, el órgano ocupa un rol protagónico de notable importancia. Podríamos nombrar muchísimos autores, pero hay algunos que son menos conocidos. Uno puede nombrar a Frescobaldi, a Legrenzi, a Monteverdi, que sobre todo se lo recuerda por su música polifónica religiosa, a Giovanni Pierluigi da Palestrina y a otros tantos. Pero menos conocidos son, por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora, Andrea Cima, del que se sabe solo que fue organista y compositor en Milán, y que probablemente haya nacido en 1580 y murió en 1627. Es de la época, digamos así, de los grandes organistas como Girolamo Frescobaldi, que fue organista de San Pedro de Roma. Esta obra que vamos a escuchar está basada en lo que las formas organísticas del momento del Renacimiento eran las clásicas. La toccata, ricercare o la búsqueda, ricercare viene del cercare, de buscar, la búsqueda sobre un tema, improvisar sobre un tema, con un estilo de fuga, y la canzona, que era derivada de la canción vocal, que venía ya del fin de la Edad Media, de la chanson francesa. Por eso estos italianos, cuando tomaban una canción que se cantaba, vocal, que estaba arreglada a voces, tomaban la parte y decían tablatura sobre una canción de fulano, de tal compositor, de Andrea Cima. Y acá Andrea Cima, el título de la canzona le pone Canzone alla francese, es decir, canzona a la francesa, hecha para órgano, y que se llama La Novella. La novela, algún cuento, alguna historia, vaya a saber bien qué novela sería, ¿no? Esta Canzone alla francese de Andrea Cima, versión para órgano.
música litúrgica y organística de nuestra Argentina, hubo una serie de autores que eran religiosos, y de los que me gustaría recordar, en particular, a los que eran maestros de música y organistas en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires. Yo recuerdo haber conocido a varios de ellos, y si bien no conocí personalmente al padre Santiago Ligius, sí los organistas lo reconocemos y lo recordamos por sus antologías de cantos para la liturgia y sus antologías de música para órgano, que eran utilizadas antes de 1950, entre los años 1920 y 1950, y se escuchaban en las iglesias porteñas. Particularmente el padre Ligius era director de la orquesta y del coro y tocaba el órgano en esta Basílica de Guadalupe, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Él había nacido en 1876 en Bavaria, en Alemania, y murió alrededor de 1960. Y voy a ejecutar un preludio que yo escuché a otros sacerdotes de la congregación, es una congregación de origen alemán, que son muy interesantes, que ilustraban el estilo y el modo de la música de órgano en Buenos Aires alrededor de los años 50, 60 del siglo XX. Preludio en do mayor del padre Santiago Ligius.
Luego de la muerte de Johann Sebastian Bach, 1750, se produce un periodo de no tanto énfasis en la composición organística, y tampoco en ese periodo se produce tanto interés en la continuación de la música organística de Bach. De hecho, su figura se va desfumando hasta que en 1829 el compositor alemán Felix Mendelssohn, al descubrir en la misma iglesia donde trabajó Bach hasta 1750, Santo Tomás, en la Universidad de Leipzig, hasta descubrir allí, justamente en la biblioteca, Mendelssohn encontrarse con la Pasión según San Mateo, y luego de haberla estudiado y considerado una obra maestra, un legado para la música del cristianismo, la figura de Bach no fue nuevamente reconocida por el pueblo alemán. El estreno de esta Pasión según San Mateo en 1829 en Leipzig ocasiona el redescubrimiento de la música para órgano y en particular de la producción organística de Bach y de todos los alumnos que habían seguido al maestro a lo largo de su vida y que sobrevivieron a él, la generación de los hijos y nietos de Bach. Mendelssohn particularmente hizo conocer durante sus viajes en Inglaterra y en Alemania, también en Suiza, las obras de Bach más notables. Así lo testimonian los programas que han quedado de sus recitales de órgano, en Londres particularmente, y también la importancia que generó sobre Mendelssohn esta música, que llegó a hacerlo escribir importantes obras: 6 sonatas del Opus 65, 3 preludios y fugas del Opus 37, y otras obras no tan largas y extensas como esta que vamos a escuchar ahora, de Mendelssohn, escrita alrededor de 1840, una fuga sobre un tema propio, que la hemos sacado de una colección que se llama Piezas del Museo del Órgano, editadas por Karl Geiser del siglo XX. Mendelssohn vivió entre 1809 y 1847, y de él vamos a escuchar Fuga en La mayor.